Bueno, aquí explicaba brevemente qué es ITS Procesos. Entonces, habla que es un software tipo Workflow BPM, que es la tecnología también conocida en el mercado como BPMS, que facilita pues la administración de todos los procesos de negocio. Entonces, acá uno explicaba que es un workflow, que es la automatización de los procesos de negocio, ya sean totales o parciales. Digamos que nosotros podemos, dependiendo de la necesidad de la entidad, automatizar una parte del proceso o todo el proceso y ahí pues tener en cuenta toda la información, las tareas, los documentos y todos los usuarios que participan obviamente en cada uno de los procesos. Bueno, acá se enlistan unas ventajas de la implementación del software, donde dice que primero pues permite realizar toda la administración electrónica de los documentos. La idea, digamos, es manejar todos los documentos a través del sistema, con la política, digamos, también de cero papel. Tener pues toda la trazabilidad de estos documentos, desde la creación, la gestión y el almacenamiento de los documentos y de los archivos en soporte electrónico. También nos permite gestionar la estrategia de gobierno en línea, aumentando la eficacia de cara al ciudadano, al cliente, e incrementando pues la transparencia de la gestión pública. Digamos que bueno, siempre inicialmente nos hemos enfocado en la parte pública, pero digamos ahora la idea es pasar un poco a las entidades privadas, ¿no? Que es lo que ahora pues nos menciona Eduardo. Bueno, también potencia el desarrollo de la gestión administrativa con enfoque de cero papel y también pues evita todo el tema de errores durante la ejecución de los procesos, asegurando el máximo cumplimiento sobre lo planeado y documentado mediante procedimientos, instructivos y políticas. Digamos que la idea es dejar el software, bueno, los procesos, eh, digamos, muy entendibles al usuario para que pues se minimicen todo ese tema de errores y reprocesos, digamos, en la ejecución de cada uno. Bueno, Una pregunta, Marisol, dime. una pregunta. eh, le- Como tú dices, nos comentaste que también haces parte del proceso de consultoría. Esa consultoría, me imagino, para las grandes empresas del Estado con las que han tenido relación, es para documentar el proceso de cómo poder utilizar el software. ¿Sí? Porque el software no arranca solito, sino eso toca primero hacer un análisis de los procesos y, y poder llevar de la mano a la empresa. ¿Es así? Así es, si digamos se trabaja todo el tema de levantamiento de información y con esa información lo que se hace es la consultoría para mejorar el proceso y como tal ya ingresarlo a la herramienta y automatizarlo, porque obviamente pues la idea no es pasar un proceso igual, por decirlo así, digamos, como está en el procedimiento, si la idea es mejorarlo, ¿no? Obviamente automatizarlo y mejorarlo, pues para que ya todo sea mucho más eficiente. Correcto. ¿Sabes qué me interesaría que nos contaras uno de los 4 días? Ujú. Que nos contaras cómo haces ese proceso de consultoría en una empresa. Sí, o sea, errores típicos que detectas, cosas claves que debe tener el cliente para documentar bien ese proceso y luego sí utilizar el software. Porque como eh, en, a las empresas a las cuales se va a dirigir este software, pues van a tener total desconocimiento de muchos buenos procedimientos de manejo documental, entonces pues toca solucionarles también a ellos eso de alguna manera. Claro, listo. Listo, sí, señor. Sí, de eso se maneja, Vale, digamos, gracias. un formato y demás como para tener el registro de todo lo que se va haciendo. Listo. Listo. Bueno, entonces avanzando un poco, acá vemos ya los cuatro grandes componentes de la herramienta. El primero es el componente administrador, donde me permite configurar todo el tema, digamos, de usuarios, del organigrama, digamos, todas las configuraciones relacionadas con la entidad. La segunda parte o el segundo componente es el modelador y editor de formularios. Entonces aquí es donde ya se realiza el flujo del proceso y creo, digamos, los campos que se requieren, digamos, en las actividades de ese proceso.
El cuarto componente ya es la ejecución de ese proceso. Ya digamos, pues es la interfaz del usuario final, ¿no? Entonces, estos dos primeros componentes ya es más para el usuario administrador, quien va a tener como el rol de control y de revisión, digamos, de los procesos que se tengan dentro del sistema. Y ya la ejecución como tal es pues la interfaz donde van a estar todos los demás usuarios finales, haciendo pues la ejecución y digamos, sí, realizando pues las tareas que se deben hacer dentro del software. Y por último está la parte de monitoreo y reportes. Entonces ya son todos los reportes, pues bueno, los que con los que cuenta la herramienta, o si ya se requieren unos reportes específicos a medida de acuerdo al proceso, entonces se realizan y pues se tienen ahí para que se haga pues seguimiento a los procesos. Bueno, entonces ya conociendo un poco, digamos, estos cuatro componentes, la idea de hoy era conocer pues toda la parte del componente administrador y una parte de formularios. Bueno, depende de cómo nos alcance el tiempo. Entonces, ya vamos a entrar como tal a la herramienta. ¿Qué dice? Listo. Bueno, acá inicié sesión con el usuario administrador, quien es el único usuario que tiene acceso a todos estos menús. Si ya nosotros ingresamos con un usuario final, dependiendo del rol que maneje, pues tiene acceso a unos menús específicos. En este caso solo podrá hacer la ejecución y ver el tema de reportes. Bueno, vamos a ingresar acá. ¿En qué parte de esa pantalla dice el tema de administración o administrador? Acá me muestra qué usuario se encuentra logueado en el sistema. Entonces, en este caso me señala el Ok, admin. Admin es pues el administrador del sistema. ok. Por ejemplo, para mí, ¿te devuelves un momentico? Aquí hago un comentario en general. Em, Como tú nos explicaste que hay cuatro componentes básicos que son administrador, modelador y editor del formulario, ejecución y monitoreo y reportes, sí, correcto. Ujú. Eh, en administradores, cargar todos los datos necesarios del administrador. Administrador es, digamos, quien administra o parametriza o configura, digamos, todo el sistema en cuanto a la creación de procesos, en cuanto, digamos, acá tenemos la configuración de usuarios, la configuración del organigrama, la configuración del calendario. Entonces, todas esas configuraciones, digamos, específicas, las hace únicamente este usuario. Es quien tiene acceso solamente a Ok, estas opciones de todo el tema de listo. configuración. Ya, Ya como vale. bueno, acá les iba a ingresar con otro usuario final. El ingreso es por web, ¿verdad, Marisol? Sí, digamos acá ya al momento de desplegarse el sistema se genera pues una URL y con esta URL pues ya ingresamos desde el navegador y al dar clic en iniciar sesión, como vimos ahí, pues ya ingreso con mi usuario y mi clave y acá entonces veríamos ya un usuario final. Acá me muestra el nombre del usuario con el que estoy logueada. Bueno, acá las notificaciones pendientes, acá puedo cerrar sesión y acá tengo pues mi bandeja de tareas pendientes donde me va mostrando, bueno, los tiempos, digamos que los tiempos límites que tenía para ejecutar estas actividades. Me dice pues que ya están vencidas y me permite, digamos, bueno, acá era lo que mencionaba, digamos, dependiendo de la necesidad. Entonces, un cliente me dice, bueno, aparte de la bandeja de entrada, pues yo ¿Aló? necesito, algo. Qué pena,
Creo que está fallando el internet. En A7 estamos a tu voz. Eh, Ninguno. haga la lenta la llamada. No, ¿Ninguno? ninguno. No, Abierto. están cerradas. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Nos escuchas? Aparte. ¿Aló? Creo que ahora sí. Marisol le está fallando. Y un poco. ¿Me escuchan ahora mejor? Y ahora Sí, sí. ahí. Ahora sí. Sí, es que el internet creo que cayó un momento y se perdió la conexión. Bueno, continúo entonces. Mencionaba que, digamos, ya se define, dependiendo de los roles que tenga el usuario, a qué otros menús tendría acceso. Entonces, por ejemplo, bueno, un usuario final solamente tendría acceso a la bandeja de tareas y en ese queda la parte de búsquedas o solicitudes de acceso de algún documento o solicitudes de acceso a los documentos que están en el inventario físico. Si ya, por ejemplo, se requiere que este usuario tenga acceso a los reportes, por ejemplo, entonces se define, digamos, todos esos roles y qué menús debe tener acceso para que ya tenga visible, digamos, ese menú o ese acceso, por ejemplo, a la parte de reportes. Bueno, este sería entonces, digamos, la visibilidad que tendría un usuario final en la herramienta. Entonces tiene pues la bandeja de inicio, tiene el histórico que me permite ver pues todos los procesos que he iniciado. Una pregunta, Marisol. Bien, En el administrador, qué funciones digamos, tareas puede realizar en la parametrización? O sea, una es parametrizar qué. parametrizar todo el tema de usuarios, definición, digamos, del calendario, pues de los Entonces, días creación no de hábiles. usuarios. Exactamente. Sí, digamos que para eso iba. Yo creo que, bueno, ya entraremos, Ok, digamos, vale. esta No te parte de la... interrumpo. Vale. Sí, digamos que, bueno, el primer componente que es el administrador, el componente administrador, lo que permite hacer es todo el tema de configuración, bueno, inicialmente del calendario, que son los tiempos, digamos, o días no hábiles que toma el sistema para acortar esos tiempos en la ejecución de los procesos. Entonces acá ya el sistema ve qué días son, digamos, los festivos, los sábados, los domingos, dependiendo, digamos, de los días laborales de la empresa o, digamos, algún día que no se trabaje en la entidad. Entonces lo marcan como no hábil y estos tiempos los toma el sistema para que ya calcule pues los tiempos límites para hacer las ejecuciones de las actividades y no se, digamos, se descuadren los tiempos para las fechas de entrega o de respuesta que se deben tener pues, para terminar la ejecución del proceso. Bueno, entonces esto se hace desde la parte de configuración o es una tarea que hace el administrador, todo el tema de configuración de tiempos del calendario laboral. La segunda parte es la configuración de usuarios. Entonces acá muestra, nos permite crear pues, los diferentes tipos de usuarios.
Entonces debo crear pues el nombre de usuario, asociarlo a un correo electrónico y pues incluir la contraseña que va a tener ese usuario para ingresar al sistema e incluir pues toda la información de ese usuario, nombre, apellido, cargo y si se debe asociar a algún grupo de usuarios en específico. Si es de pronto, no sé, un usuario solicitante, bueno, dependiendo de qué rol va a tener este usuario dentro del proceso o los procesos que vaya a participar, entonces se asocia a los grupos de usuario que corresponden. Bueno, también desde la parte de usuarios, bueno, acá como administrador me permite pues eliminar un usuario o actualizar la información de ese usuario o asociarlo desde este acceso a un grupo de usuarios. Bueno, me permite administrar las categorías. Las categorías, digamos, es categorizar los diferentes grupos de usuarios, no sé, por revisores, aprobadores. Entonces, digamos, es como una clasificación de esos grupos de usuarios para poderlos tener, digamos, diferenciarlos dentro del sistema. Entonces me permite agregar, bueno, crear una nueva categoría para que ya al momento de crear un grupo de usuarios, que ya es la tercera configuración que puede hacer el administrador, aquí me permite entonces es crear los diferentes grupos de usuarios. Entonces acá pues le doy un nombre a ese grupo de usuarios y si pertenece a alguna categoría. Pues acá ya entonces con el check selecciono los usuarios que hacen parte de este grupo de usuarios y ya al momento de hacer la configuración del proceso o de un campo de formularios, bueno, dependiendo de lo que se necesite, ya el sistema me va a traer estos grupos de usuarios para que ya pueda asociarlo, no sé, a que una actividad solamente la pueda ejecutar este grupo de usuarios. Bueno, este es un reporte de asociación que lo que hace es visualizar cada usuario a qué grupo de usuarios pertenece y a qué dependencia pertenece. Entonces me saca una relación de qué usuarios hay, a qué grupo pertenece y a qué dependencia pertenece. Y por último está la opción de restablecer usuarios. Si un usuario intenta ingresar más de 5 veces con una clave incorrecta, este se bloquea. O si, bueno, por error se borró un usuario, no sé, algo pasó con el usuario, entonces queda ya en esta bandeja para que se restablezca nuevamente el usuario y pues pueda volver a ingresar al sistema. Esto también pues solamente lo hace el usuario administrador. Listo, no sé si hay alguna pregunta en cuanto a esta parte de usuarios. No, por mí no. Todo perfecto. Sí, está bastante claro por ahora. Listo, la segunda parte de la configuración o de la parte de administración es el organigrama. Entonces aquí se crean pues la estructura de la empresa, de la entidad. Entonces, bueno, se va creando cada una de las dependencias. Al momento de crearla, debo darle el nombre a la dependencia. Me permite asociar usuarios, los usuarios que pertenecen a esa dependencia. Y me permite seleccionar un líder, si existe pues un líder de esa dependencia. Entonces aquí pues voy creando toda la estructura de la entidad. Ya, por ejemplo, si es una entidad muy grande con seccionales o, bueno, si digamos con un organigrama muy grande, me permite crear contenedores que son, digamos, como islas para poder crear, digamos, los organigramas de forma separada, por así decirlo. Entonces, si es una entidad muy grande, con, no sé, 5 seccionales, puedo crear 5 contenedores y crear pues los organigramas de forma independiente. Ya dependiendo, digamos, esto es más como para la organización dentro de la herramienta. Bueno, y así puedo ir creando pues cada una de las dependencias y se le va asociando igualmente pues los usuarios y seleccionando el líder si corresponde. Digamos que es también algo muy, muy sencillo.
No sé si hay alguna. Marisol, qué pena una pregunta. ¿Hay opción de que sean varios administradores simultáneos? ¿Cómo así? No entendí muy bien. Es decir, ¿pueden existir varios usuarios con el perfil de administrador? No, solamente hay un usuario administrador. Ok, ¿Y hay ok. alguna forma de poner normalmente en estos tipos de aplicaciones se utiliza el administrador y el super administrador, que es como de verdad alguien de toda la plena confiabilidad? ¿Qué pasa en esto? Normalmente con estas herramientas que archivan datos, que archivan eh, facturas, bueno, cosas confidenciales de la empresa, hay una persona como, no sé, el director de operaciones, que es quien maneja todo el tema, pero realmente el que tiene el control de todo puede ser el dueño de la empresa, ¿sí? Digamos que lo dejo como dato suelto, porque esto es un tema que se utiliza mucho para el control y la seguridad de los datos que hay, de todo lo que se está manejando. Entonces hay un administrador y como un super administrador. ¿Listo? Ok, sí, pues realmente siempre se ha manejado un solo administrador, que es este usuario, quien pues tiene acceso a toda esta parte de configuración. Pero sí sería pues importante tenerlo en cuenta. Listo. Bueno, listo. Una vez entonces ya pues se configura toda la parte del organigrama, se pasa digamos a la configuración de formularios. Entonces acá me permite hacer la edición de formularios. Bueno, acá entonces me enlista digamos todos los formularios ya creados. Digamos que para cada proceso se crea un formulario correspondiente, digamos, con todos los campos de capturar, los campos, digamos, con la información que se debe capturar de ese proceso, ¿no? Entonces acá me permite crear un nuevo formulario o ya editar un formulario existente o en dado caso eliminar. Si ingresamos, bueno, acá también es importante resaltar que me permite crear, digamos, un formulario de proceso que es, digamos, cuando los procesos inician desde el mismo sistema, desde la opción de iniciar el proceso, o si de pronto es un formulario externo, es decir, que se va a iniciar desde un punto externo de la herramienta, como desde, por ejemplo, en el caso de las PQRs, que existen los formularios, pues dentro de las páginas web de cada entidad, estos formularios ya van a ser de un inicio externo y se debe crear como formulario externo. También me permite pues paginar el formulario dependiendo, digamos, de la cantidad de campos que se tengan dentro de la actividad, digamos, como para no saturar al usuario, no sé, en una misma imagen, bueno, en la visualización, no sé, como 10 campos, entonces pues me permite como seccionarlos e ir avanzando para que ya no se sobrecargue, digamos, al usuario. Una pregunta, Dime. Marisol. Si efectivamente va a capturar información de un formulario externo, como puede ser una PQR que viene de una página web de la entidad o alguna cosa así, eh, ¿para qué habría necesidad de parametrizarlo? Para que capture la información que viene de, de esas diferentes PQRs, llamémoslo así. Sí, digamos que aquí lo que se parametriza son esos campos o o sea, la información que se va a recopilar. Por ejemplo, digamos, para que se visualice ese formulario, el sistema genera una URL, ¿cierto? Digamos, para que ahí sea depositada, digamos, en el punto donde se va a ingresar. Pero digamos, todos esos campos que trae ahí, digamos, nombre, bueno, todos los datos personales de la persona, la descripción, no sé, el adjunto, cada uno de esos campos que tiene ese formulario de la PQR se deben crear dentro de esta parte de la creación del formulario o la administración del formulario.
No sé si me hice entender. Ok. Sí. No, está bien, sino que, o sea, crear una estructura de formulario para capturar información externa que viene de esas PQRs, por ejemplo, Sí, o sea, si digamos, entendí bien. la entidad define, o sea, la entidad, digamos, maneja un formulario. Digamos que la entidad maneja su propio formulario, ¿cierto? O sea, ellos ya tienen de pronto definido su formulario. Pero al momento, digamos, Sí, que ya va a pasar a la herramienta, o sea, que ya vamos a empezar a automatizar o exacto. que la PQR ya va a empezar a quedar dentro del sistema, ese formulario que ellos tienen, necesariamente tendríamos que pasarlo a un formulario del sistema. Entonces tendríamos Dentro que, de, dentro exactamente, de INTS Soluciones, exacto. INTS Procesos, llamémoslo así. Sí, señora, así es. Entonces, Listo. este formulario que ellos tienen tendríamos que crearlo acá en el sistema como formulario externo. Pues ya ahí entraríamos a revisar si son los mismos campos o si se debe agregar o quitar algún campo. Y ya pues es lo que se cargaría o se montaría ya en la página web para que ya se inicie desde un formulario de la herramienta. No con el mismo Ok, formulario que manejaban anteriormente, por así decirlo. listo. Bueno, entrando ya entonces a la visualización de un formulario. Acá entonces el sistema me trae diferentes tipos de campo, dependiendo de la necesidad y del proceso, ¿no? Entonces se define, digamos, bueno, eso ya lo vamos a ver más adelante, eh, para cuando veamos todo el tema de la consultoría. Entonces, primero obviamente pues definimos el flujo del proceso y definimos pues qué actividades son las que se van a realizar en ese proceso. Dependiendo de las actividades, entonces ya miramos a detalle la actividad, qué información va a capturar, ¿no? Y con esa información que va a capturar, pues ya definimos qué tipo de campo es el que vamos a implementar para, para esa actividad. Entonces, acá me permite, bueno, crear diferentes secciones, que son estos recuadros, para agrupar diferentes campos y me permite pues crear, bueno, manejamos tres tipos de campos, son los campos comunes, campos tipo lista y campos ya más avanzados. Entonces, por ejemplo, que este es un formulario para el proceso de la mesa de ayuda. En este caso, entonces, creamos un campo tipo consecutivo para poder identificar pues cada una de las solicitudes. Tenemos un campo tipo fecha, que son estos, para, bueno, registrar, digamos, la fecha en que se hace la solicitud. Acá entonces, por ejemplo, para el campo tipo fecha me permite, hay dos opciones, por así decirlo. Una es que el usuario seleccione la fecha o la otra es que la tome de forma automática como la hora del sistema, que en este caso está configurado de esa manera, para que tome la hora del sistema y pues el usuario no tenga que seleccionar pues la fecha. Acá tenemos un campo, bueno, comentarios. Tenemos también, Una pregunta, antes del campo comentarios, hay uno que viene en blanco. ¿Ese para qué sirve? Ese. sí, de pronto fue uno que se quedó ahí dentro este es un campo etiqueta, digamos, es para darle, es un Ok. título, por así decirlo. Un título. Ah, Sí, perfecto, es tipo título. Perfecto. sí, señor. ¿Tú tienes una visualización final de este formulario? No en la configuración, sino cómo se ve ya eh, un pantallazo de captura de datos. Sí, ven, miramos acá desde este otro usuario. Bueno, desde acá entonces iniciamos el proceso de mesa de ayuda. Bueno, estos son los campos que entonces, bueno, acá, entonces una cosa es cuando yo, pues acá obviamente en este formulario creo todos los campos que necesito para todo el proceso
Y ya al momento de la Sí. configuración de la actividad, entonces yo defino los campos que necesito específicamente para esa actividad, cuáles son visibles, y de esos visibles, cuáles son, por ejemplo, en solo lectura, como por ejemplo el consecutivo, pues que el usuario no tiene por qué modificarlo, y cuáles son, digamos, de diligenciamiento del usuario, y cuáles de esos de diligenciamiento son obligatorios. Entonces yo, por ejemplo, puedo dejar, Correcto. bueno, la descripción obligatoria, pero un adjunto no es obligatorio, entonces lo puedo dejar como no obligatorio. Bueno, entonces aquí veríamos esta actividad de realizar solicitud, el campo consecutivo, la fecha de registro, el nombre del solicitante, si es de pronto a nombre de otra persona que se va a hacer la solicitud. Entonces acá me trae un campo usuarios para seleccionar si de pronto esa solicitud se va a hacer a nombre de otra persona. Claro, por decir algo de un jefe de departamento o del responsable de esa función. Exactamente. Acá me trae un campo lista con las dependencias a las que pertenece, para seleccionar la dependencia a la que pertenece. Y acá me trae el campo área de texto, pues ya como tal para hacer la solicitud, descripción de la solicitud. Y un adjunto, pues para cargar alguna evidencia, bueno, si se requiere alguna información adicional o algún soporte de la solicitud. Entonces, y bueno, el botón enviar. Entonces, así es como Ok. se vería, digamos, dentro de ya un usuario final, cada uno de los campos que debe diligenciar. Marisol, ¿podemos generarla Sí, claro. para saber qué sigue después de esto? Listo. entonces, bueno, ya diligencio los campos. Acá al enviar, el sistema me confirma si desea enviar la solicitud. Si le digo que sí, ¿Alguno de ustedes, puedo hacer un mini comentario de usuario? Ayer quise retirarme de Claro Hogar, ayer. Y mi hija me dijo, uy, eso va a ser larguito, papá. Y yo, bueno, no, yo lo hago. 7 llamadas, y en medio de la llamada cortan. Sí, es así es. normal. Normal, sí, es algo habitual. Eso es Entonces, parte de la estrategia. sí, pero Eso eso es. es maltratar al usuario a la enésima potencia. O sea, yo ya, hoy lo que voy a hacer es ya no más eso, sino ya voy directico Marquito, al Ma- formulario de acá la, ya, acá ya que yo ya hice ese curso, también me pasó lo mismo. Fui hasta Claro y allá afuera hay personas que ayudan y ellos en la página tienen como obviamente en la letra más chiquita, como cancelar tu claro, servicio, y ahí uno llena un formulario y a las 24 horas lo llaman y está cancelado y ya. Es lo más fácil, solamente hablando acá de formularios, es hasta amigable, es bonito hacerlo, no pero preguntan está bien ni le hacen escondido. retención, pero claramente ellos nunca dan esa opción, digamos Claro, que o sea, muy bien, visible, bien escondido para que no, el usuario no lo pueda ver, tal cual. pero muy eficiente si uno lo descubre. Excelente, muchas gracias. Me Marisol, tienes que dar el dato ahorita. dale, ahorita te lo paso. Marisol, Eh, yo, cuando, cuando se crea un caso en la mesa de ayuda, ¿llega alguna confirmación al correo o solo te queda este cosito que hay acá? Bueno, cuando se envía, digamos, y pasa a la siguiente actividad, que es la de asignar la solicitud, ahí sí está configurada una notificación para que me llegue al correo. Bueno, en ese caso, como fue mi usuario, está configurado mi usuario, llega una notificación al correo de que tiene una actividad pendiente. Pero digamos, la inicial no tiene notificación.
Me regalas, Marisol, buenos días, ¿cómo amaneces, Marisol? Me regalas un espacio, amiga, para poder charlar algo. ¿Qué pasó? Ya podría desaparecer, haría más liviana la, la aplicación, pero pues, por ejemplo, yo no me imagino en mi pyme teniendo una mesa de ayuda, ¿no? O sea, como que tengo al lado al señor de sistemas que es uno, y entonces no sé Claro. si la mesa de ayuda en mi pyme aplicaría, ¿sí? En cambio, en la universidad es vital una mesa de ayuda. Exacto. O sea, en empresas Vital. grandes donde hay un gran protocolo de sistemas, una mesa de ayuda lo es todo, aunque uno sabe que nunca funcionan porque ellos tienen sus tiempos que son los mismos tiempos de la gente de Marte, pero al menos uno tiene un ticket para hacer un reclamo. Pero hay cositas de la gestión, digamos, de la gestión documental, que creo que muy pocas pymes, y no sé, me atrevería a decir que casi ninguna, tiene un programa de gestión documental. Uno va a las pymes y encuentra esos escritorios llenos de papel. Yo le he tirado como cabeza al tema y ahí hay una eficiencia financiera grande en implementación de un software para uno cree que esos son gastos hormiga y uno cree que en una impresión de 20 pesos, cuando uno se da cuenta, es 1 o 2 millones de pesos mensuales en fotocopias y en tinta en las empresas pequeñas, ¿no? Correcto. Sí, es ir descubriendo como esos nichos interesantes. Yo no descartaría del todo ciertas empresas pequeñas y medianas del sector público. Ah, ok, A los sí. cuales les puede interesar tener ese tipo de cosas.
Bueno, habla, Esas ¿me ya están más escuchas? desarrolladas. Ah, Creo que ya listo. volví. Sigue. Sí, es que no sé, está fallando mucho el internet y me fui un momentico. Ahí se perdió la conexión. Bueno, ¿Es claro? sí. No, es Que si quieres entenderé. cancelar, te puedes ir con Marco. Sí, es que no, de hecho teníamos claro y nos cambiamos a ETV, pero este está, yo creo que por las mismas o peor. Entonces no sé, ay, no sé qué vamos a hacer ahí. Pero bueno. Bueno, listo. Bueno, Les decía que, bueno, había quedado en el tema de las notificaciones. Digamos que todo eso es parametrizable. Digamos que al momento de enviar la solicitud, esa solicitud al usuario solicitante, pues le llegue un correo, digamos, con la información del número de ticket. Bueno, ahí es donde se definen ese tipo de cosas. Digamos que para este ejemplo que se tiene en el momento no tiene configurado como tal esa parte, bueno, un correo para que se le envíe al usuario que solicitó. Si le llega un correo, ya es al siguiente usuario donde le dice que tiene pues una nueva actividad pendiente. Entonces acá pues ya le mostraría, bueno, que tiene una actividad pendiente para que vaya al sistema y la revise, que fue la siguiente actividad que continuó en el proceso, que es asignar ya como tal la solicitud. Entonces acá me Y te muestra. aparece abierta como en el dashboard de tareas, te aparece abierta, dice a tiempo. Sí, exacto. Entonces acá Y me a muestra. medida que va pasando el tiempo va cambiando de estado, Marisol, si no se ha cerrado el caso. Así es. Cada actividad maneja un tiempo, bueno, tres tipos de Ujú. tiempos, que es a tiempo, alerta y vencido o crítico. Entonces se definen Y eso se esos puede parametrizar, depende de la empresa. exactamente. Se Ok. define, digamos, se definen esos tiempos por actividades. Entonces, al momento, digamos, de que ya se está ejecutando la actividad, el sistema me muestra el tiempo final que tengo para ejecutar la actividad y a medida que va avanzando el tiempo, me muestra si estoy aún a tiempo. Si está en estado de alerta, ya lo muestra en amarillo y si ya está vencida, pues me muestra como esta que ya está en rojo. Entonces me va definiendo, digamos, visualmente cuáles ya tengo vencidas o cuáles todavía estoy a tiempo. Acá me muestra, digamos, bueno, un usuario puede pertenecer a diferentes procesos, ¿no? Entonces me muestra pues el proceso que está asociado a la actividad y me muestra en este caso, digamos, la orden de servicio, ¿no? Y quién fue el usuario solicitante. Bueno, acá me muestra pues otras diferentes actividades a otros procesos. Entonces ya al ingresar a la actividad, pues lo que se hace es la asignación de quién va a ser como el responsable de atender esa solicitud. Una pregunta, yo qué pena soy muy preguntón. Di. En la que nos estabas mostrando, la de rojitos y verdes, Ah, ok. el rojito y el verde es un semáforo para decirme si estoy bien o si estoy ya pasado. Sí, se maneja, digamos, esa simbología del semáforo, que el verde es a tiempo Correcto. y ya el rojo. ¿Tuviste el video, perdón, tú estuviste en la reunión con Juan Pablo Amaya? Sí, ayer, sí, señor. Ayer, correcto. Yo vi el video antes de esta sesión y me pareció muy interesante. Y él ya plantea que esto sea como un semáforo en otra parte, Lo porque que, ahí a la izquierda no me da la sensación de transmitir el mensaje que está transmitiendo. ujú. Sí, el Él ya ahora, lo está replanteando, ubicarlo en otro lado. sí, digamos que la bandeja de entrada, lo que él plantea es, bueno, tenemos acá la actividad, acá en el medio va a tener un porcentaje, ya se va a mostrar es En el como un medio. porcentaje, sí. Y obviamente, bueno, pues en lo que él nos presenta Ok, no tiene nada de color, pero pues la idea es que también maneje esta visualización de colores del semáforo. Entonces acá lo que tiene es como correcto. un porcentaje de avance, ¿no? Entonces a medida que va pasando el Exacto. tiempo, me va mostrando pues en qué color está y si ya se completó y está en rojo, pues es porque ya está vencido. Entonces acá me va como mostrando un Correcto. porcentaje Sí. de tiempo.
Sí, que es como información o una infografía, lo que él decía, para el usuario. Sí, así es. Vale. Sí, porque pues ahorita lo que me muestra es acá en esta parte, pues sí, me muestra, o me dice cuáles tengo a tiempo o cuáles tengo ya vencidas. Listo. Bueno, entonces acá, bueno, seguíamos revisando, entonces acá pues tenemos diferentes tipos de campos dependiendo pues de la necesidad. Entonces campos comunes están texto, cuando es un texto corto, o ya un área de texto cuando ya se necesita una descripción más detallada, campos tipo número, fecha, moneda, correo electrónico, una etiqueta que es un título, y ya un campo aprobar o enviar. Digamos, un campo enviar es un campo, digamos, que yo lo ejecuto y ya pasa a la siguiente actividad directamente. Ya un campo aprobar lo que me muestra Correcto. es una notificación de que, bueno, que fue la que ejecutamos anteriormente. Si está seguro de enviarlo, o sea, como que alerta al usuario de que si está seguro, entonces sí, envíelo. Si no, entonces pues tiene la opción de devolverse para, no sé, completar algo o dejarla todavía ahí pendiente sin enviar. Esa es como la diferencia entre estos dos campos. Ya campos tipo lista, campos tipo radio o campos tipo check, que ya pues hacen como la misma función. Y ya campos más avanzados, entonces tenemos el texto enriquecido, que es un área de texto que me permite ya jugar con el tema, digamos, de la letra. O sea, un área de texto solamente pues me permite escribir la información y ya. Un campo texto enriquecido ya me permite poder jugar con el tamaño de la letra, con el tema, digamos, de subrayar, bueno, de los colores. Me permite adjuntar una imagen. Entonces ya es más como un tipo Word que me permite hacer todos este tipo de cambios. Un campo calculado que es a partir de dos campos, poder calcular, no sé, un porcentaje. Entonces, por ejemplo, si se está haciendo, no sé, un pago, entonces todo este tema, no sé, del IVA y todas estas cosas ya me lo podría calcular pues automáticamente. Un campo autocompletado que me enlista también pues todos los usuarios. Aquí la diferencia, digamos, de un campo de usuarios es que ya me permite traer o configurar grupos específicos. Entonces, por ejemplo, si yo quiero traer no sé, solamente a los revisores, ¿no? del proceso. Entonces, lo configuro para que en este campo autocompletado solamente me muestre esos usuarios, porque ya el campo usuarios sí me enlista a todos, aunque el campo usuarios me permite filtrar por grupos de usuarios o por dependencias, pues ya esto es como otra visualización de esos usuarios. Digamos que esa es como la diferencia entre estos dos. Un campo documento que me permite es crear un documento dentro del sistema. Bueno, sí, crearlo como tal dentro del sistema. Y ya un SG de archivo me permite cargar un documento o adjuntar un documento en el sistema. Para este caso de los adjuntos, también se debe tener en cuenta que se debe configurar los tipos de extensión de archivo. Entonces, pues, digamos, se define qué tipo de archivos manejan y se configura pues esas extensiones, si es PDF, Word, Excel, imágenes, bueno, dependiendo de lo que se maneje, pues se configura. Un campo comentarios. Este campo comentarios se utiliza más que nada es para esas actividades que ejecutan usuarios en paralelo. Por ejemplo, no sé, se va a hacer una compra, una orden de compra y dos usuarios o no sé, dos dependencias deben aprobar esa compra. Entonces, esas revisiones o esa aprobación se pueden hacer al tiempo, ¿no? Entonces, esa actividad en paralelo se ejecuta al tiempo y este campo comentario sirve para que quede registrado pues las observaciones de cada usuario y se diferencia, digamos, qué fue lo que hizo cada uno de los usuarios o de las revisiones que hizo cada usuario en paralelo. Web Service es un campo, digamos, que nos permite hacer una conexión con otra herramienta. Entonces ya, bueno, no sé, poder conectarnos con el gestor documental o bueno, si manejan algún otro tipo de herramienta, pues poder hacer esa conexión entre las dos herramientas. El campo consecutivo
que fue el que vimos inicialmente, como para dar identificación a una solicitud o al proceso. Y este autocompletado de selección múltiple es el mismo autocompletado, pero a diferencia de que me permite seleccionar varios usuarios. En este caso solamente el autocompletado pues me permite seleccionar uno y el múltiple me permite seleccionar varios usuarios. Esa es como la función que tiene cada uno de estos campos, digamos, lo que se puede trabajar con cada uno de estos campos. Bueno, entonces acá pues no sé si seguimos avanzando con la visualización del proceso, como para ver ya cada uno de los campos en ejecución, aunque pues en este no están todos los campos que tiene como tal el sistema, ¿no? No sé si hay alguna duda. Sí, esto es solo mesa de ayuda, ¿no? Sí, sí, señor. Sí. Listo, no, yo creo que por mesa de ayuda yo quedo ya check. Ujú. Sí, básicamente De pues se acuerdo. manejan campos tipo lista, acá son los botones aprobar, devolver o rechazar, dependiendo, digamos, pues de lo que se vaya a aprobar, ¿no? Si se rechaza la solicitud, si se devuelve al usuario inicial para que ajuste o si se aprueba y continúa el proceso. Listo. Entonces, avanzando, ya hay una parte de configuración del formulario que hace referencia a esa configuración de campos en específico, por ejemplo, el campo consecutivo. Entonces, se crea el campo consecutivo, pero se debe definir la estructura que debe tener ese consecutivo. Entonces, acá hay diferentes tipos de consecutivos ya creados. El sistema pues me permite crear uno nuevo o editar uno ya existente. Entonces, acá al crear uno me permite pues la descripción de ese consecutivo, cómo va a ser la estructura, el código principal, si tiene un código secundario, cuántos dígitos va a tener ese ID, el tipo de consecutivo, si va a ser de usuario o sistema. Sistema, digamos, son los que crea específicamente el sistema de forma automática. Por ejemplo, para el caso de la correspondencia, ¿no? Entonces, se crea de forma automática o si ya va a ser para un proceso específico, se crea como usuario, tipo de consecutivo usuario. Acá me permite definir desde qué número lo puedo iniciar. Entonces, esto hace, pues, sobre todo cuando ya se hace la implementación del proceso, como un empalme, ¿no? Entre lo que ya llevan eh, registrado y ya desde qué consecutivo pues vamos a iniciar, como para hacer ese empalme. Y bueno, se define como esa estructura del consecutivo para que ya al momento de hacer de tener el campo formularios le puedo asociar este consecutivo ya creado. Me permite cargar también fuentes Una de pregunta, datos. Marisol. Dime. Eh, ustedes tienen como una librería para mostrarle al cliente un tipo muy, digamos, muy normal o muy usual de la estructura de un formato de mesa de ayuda o uno de correspondencia, en donde le digan, mire, esto es lo que usted tiene que lograr. Y para eso entonces va a necesitar los campos ta. Entonces llene esos campos o cree esos campos. O ya le generamos una forma en donde ya están los campos básicos con los que usted debería trabajar. Si ya lo quiere mejorar, le quiere poner arandelitas, cositas, tiene cómo hacerlo a través de este menú. ¿Tiene un formato, digamos, como básico? Bueno, este que estemos revisando es la base, digamos, que se maneja para estos procesos, tanto, bueno, en este caso de mesa de ayuda, y se tiene uno para el proceso de correspondencia y PQRs, que son los que se han manejado con más frecuencia. Eso, digamos, es la base que se Ok. tiene para partir.
¿no? Ya al momento, digamos, pues de revisar con el cliente, entonces si, como tú dices, se requiere algo adicional, algún campo adicional o, bueno, dependiendo, ¿no? Entonces ya se hacen los ajustes directamente, pues como tal en el formulario y ya en el flujo del proceso para ajustar este proceso a las necesidades del cliente. Ok, listo, Y gracias. de hecho, sí, de hecho también con Daniel, pues hemos venido trabajando en revisar o hacer un benchmark con otras, em, otras herramientas para definir también esa librería de procesos, que esa también es la idea de tener pues una base de todos estos procesos que ya hemos trabajado y ya pues ya el usuario cuando lo revise ya tenga la opción de poder agregar o eliminar cosas y que lo ajuste a la medida. Es, normalmente en estas herramientas, Marisol, o en las herramientas tecnológicas se usa, porque ahí es digamos que otra unidad de negocio chiquita, yo llego hasta un punto y le cobro X cantidad de dinero por customizarle unas cosas de su herramienta. Pero adicional, yo también le puedo dejar a usted esta pestañita que tienen acá de configuración, pero configuraciones muy básicas. Por ejemplo, que acá donde dice ID no se llame ID, sino que se llame consecutivo. Eso lo pueden cambiar la empresa sin ningún problema. Pero si quiero añadirle una nueva caja o si quiero ponerle más opciones, eso es algo que debe hacerlo la empresa como un valor adicional, digamos, para que, digamos que para que se pueda facturar por otro lado también. Eso es algo que sí deberíamos dejarlo como, pues creería yo que dejarlo parametrizado, qué se puede y qué no se puede eh, cambiar por parte del cliente. Sí, si entiendo es como los combos. O sea, el combo básico es con tales botones, el combo premium es con tales otros botones. Sí, de hecho, no sé, yo hacía muchas consultorías para Salesforce, que es el CRM, Sí, y ellos me decían, bueno, mire, ahí le dejo como un ebook para que usted, ahí le digo cómo usted puede, mejor dicho, darle vuelta a esta cosa, pero vaya y hágalo, vaya y programe, y haga números, eso es imposible, pero me daban un menú muy básico que era para eso, para cambiar nombrecitos, para cambiar cosas muy pequeñas, pero al final ellos me decían, ¿a usted qué quiere? Cambiar, agregar, poner otra página adicional. Ah, ok, en eso se me van 5 horas, la hora es a 200.000 pesos y facture. Entonces, eso sí se debe hacer porque van a ver que los clientes van a empezar, es que yo quiero acá que también diga nombre, apellido, cédula, nacionalidad, que la mamá de dónde es, y van a querer un montón de cosas, y si uno se los hace gratis se convierte en un camello para la empresa, claro, porque pues obviamente a ellos no les duele, ¿no? No les cuesta, y claro. son No datos les que cuesta. muchas veces ni los necesitan. Ujú. Vale, Sí, en realidad eso es lo que buen nos dato. ha pasado hasta ahora, porque pues nosotros siempre se ha ofrecido el sistema solamente lo de procesos o lo de gestión documental o ambos, pero pues nunca se ha limitado como tal a que lo que tú dices, quiero que esto no tenga, bueno, cambiar este título, cambiar esto. Entonces siempre lo hacemos como adicional, pero pues nunca se ha limitado. Hasta aquí es donde bueno, lo que contiene el sistema y de ahí en adelante pues ya es otra cosa, ¿no? Entonces sí, pues se ha tratado de Correcto. definir, pero pues nunca lo hemos logrado como tal implementar, porque también va mucho el tema, digamos, de los roles y de la limitación como tal al acceso. Entonces eso es lo que aún no tenemos y por eso pues no nos ha podido permitir tener esas limitaciones de que, bueno, se cargó o bueno, se desplegó el sistema con este combo, como tú dices, y ya después, si requieren algo adicional, pues se va implementando, se va adicionando de acuerdo a lo que requiera. Perfecto. Ujú. Vemos entonces, si te parece que pasa el tiempo. En la sesión de hoy tú nos ibas a presentar el de mesa de ayuda y el de correspondencia y PQRs o solamente
el de mesa de ayuda. Bueno, pues es que mi idea era presentarles todas Podemos las ver, funcionalidades del sistema y ya ahí sí, o sea, bueno, como yo les había mostrado aquí, digamos, eran estos cuatro componentes, ¿cierto? El primero era el administrador, que fue lo que vimos de la parte de configuración de usuarios, bueno, todas las configuraciones del sistema. El modelador y editor de formularios, que es lo que estamos viendo ahora, y ya la parte de ejecución, que era lo que yo, pues, les iba a mostrar como tal los procesos ya en ejecución, ¿no? Entonces, el de mesa de ayuda, correcto. bueno, Entonces, dime. lo que yo veo hasta el momento es que tienen un montón de botones, unas maravillas, pues, para poner bonito y agregar todo lo que se quiera. O sea, ya tienen toda la experiencia para todo tipo de botones y todo tipo de cosas en el formulario. Yo entrar ahorita a que nos digas, pues, este sirve para esto. O sea, ya nos dijiste algunos, pero yo no le veo tanta necesidad en este momento de que nos expliques botón por botón lo que se podría lograr en el formulario. Más bien, me interesaría, si están de acuerdo mis compañeros, es que nos muestres un ejemplo de lo mismo, pero a nivel de correspondencia y a nivel de PQRs. ¿Sería factible? Ok, sí, sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, entonces, para el caso de la correspondencia, Porque este de correspondencia, este es uno que se le puede ofrecer a más empresitas pequeñas. Le podría servir mucho. ujú, listo. Bueno, entonces iniciamos sesión, iniciamos el proceso desde esta parte de acá. Acá tengo este icono donde me dispara ya el proceso de la correspondencia. Entonces me lleva a este formulario inicial donde, bueno, la persona de ventanilla, por así decirlo, debe diligenciar los datos del remitente, ¿no? Entonces acá debe diligenciar el tipo de solicitud, si es cédula, NID o no aplica. Debe digitar, Este ya es el formulario que llena el usuario sí, este es el usuario, sí, el formulario, digamos, final de lo que ya de debe captura. de captura de información del proceso. Perfecto. No sé si, pues, si quieres, no sé, vemos un poco el proceso, cómo es, como el flujo del Bueno, proceso. veamos, terminemos de ver así rápidamente y después entramos a ver cómo se modifica, Ah, bueno, sí, como pues yo cómo se decía, era configura. como el flujo en general, como para tener una idea de cómo es el proceso. Pero bueno, entonces, Ah, sí, genial. sí, bueno, como, sí, como para ver cómo es el proceso. Una pregunta, Marisol, ¿tú estás grabando estas sesiones? Sí, sí, señor. Vale, muchas gracias. Bueno, este es el flujo del proceso de la correspondencia, ¿no? De la radicación. Entonces acá, bueno, cada recuadro son los usuarios que intervienen en el proceso. Acá vemos entonces el usuario de ventanilla de radicación que ejecuta la actividad de seleccionar el destinatario, ¿no? Hace como toda esa captura de información y selecciona pues el usuario que debe atender esa correspondencia. Acá tenemos un evento mensaje que notifica a ese usuario que se seleccionó de que pues tiene una actividad pendiente para revisar. Aquí ya pasa a la siguiente actividad que la ejecuta pues un líder de la dependencia o el usuario que se seleccionó para que revise esa correspondencia. Y bueno, la actividad es revisar correspondencia recibida. Este usuario, bueno, aquí hay una decisión y es que la persona de ventanilla puede decidir el usuario al que va dirigido
pero puede copiar a otro usuario para que pues esté enterado de esa correspondencia. Entonces acá lo que se envía es un correo de notificación para que le llegue a ese usuario pues también esa correspondencia recibida o que se entere de esa nueva correspondencia recibida. Acá, después de eso, dentro de esta actividad también toma la decisión si requiere o no reasignarse, ¿no? Entonces, él evalúa o revisa esa correspondencia y dado el caso, digamos, de que no corresponde, de que él no la debe gestionar, entonces tiene la opción de reasignarla. En este caso, lo que se hace es devolver al usuario inicial para que vuelva a reasignar. Y bueno, si no se requiere reasignar, entonces se evalúa si se requiere o no una respuesta. Entonces, en este caso, si requiere respuesta, ya pasa a un siguiente proceso. Acá me conecta, esto es un evento señal emisora, que lo que hace es conectarme con otro proceso que ya es el proceso de respuesta. Y si no requiere respuesta, entonces pues ya se finalizaría el proceso. Digamos que es muy ¿Esos sencillo. flujos son editables hasta un punto o todos? ¿O es todo completamente editable? No, todo es completamente editable y modificable. Tanto las actividades como, bueno, crear nuevas actividades, nuevos roles. Otra Ok. pregunta, Marisol. Dime. Este flujito inicial de proceso de correspondencia, ¿lo entrega la aplicación ya elaborado o toca crearlo desde cero? Toca crearlo desde cero. Pues es un trabajo que yo hago y se crea desde cero. Correcto, pero imagínate un cliente de la nueva aplicación en unos meses cuando hagamos el piloto. ¿Toca hacerle el proceso a cada cliente de cero? Bueno, digamos que hay una opción y es que, digamos, se trabaja al momento de implementar el desplegar el sistema, que ya se cree, bueno, lo que pasa es que, digamos, nosotros manejamos diferentes ambientes, ¿no? Uno es el de pruebas, otro es el de demos, por decirlo así. Entonces, en este caso, ese ambiente de demos, lo que se hace es, pues, las presentaciones y ahí se tienen, pues, digamos, todos los procesos definidos, ¿cierto? Eso se puede tomar como base para que al momento, digamos, de desplegar un nuevo ambiente o un nuevo sistema en una entidad, se tenga esa base de datos, por así decirlo, y se cargue esa base de datos inicial al sistema. Ok. O Porque es sea, a que, lo que voy es a lo siguiente. Una pregunta. sí, dime. Este flujo que tú tienes acá es el flujo más utilizado, el que ustedes se han dado cuenta que es el que más se debe utilizar en una empresa normal. Bueno, digamos Es el que que si uno le sugiere a una pequeña empresa que lo haga, entra haciendo las cosas bien. sí, Porque muchas veces, como ellos ni siquiera han pensado en procesos, si tú les sugieres un buen proceso, pues la empresa que va a decir, sí, 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 lo acepto, genial que me lo cuente ya, porque que ellos se pongan a hacer esto, no, no, eh, o sea, digamos siempre, les quita, uy, sí, es claro. un camello. Sí, básicamente, o sea, como se trabaja actualmente, esta es la base, pues del proceso de correspondencia, lo que se le entrega al cliente, pero digamos, siempre se hace un trabajo manual de creación desde cero. Eso sí, siempre he tenido que hacerlo, porque como te decía anteriormente, no tenemos como tal una librería de procesos. O sea, todavía el sistema no tiene como esa opción de importarme un proceso ya predefinido y a partir de ahí pues ya definir si lo dejo así o cambiarlo o modificarlo alguna parte. Es, Perfecto. es que O sea, Marisol, eso era lo que yo hablaba con Eduardo, lo que yo he de tratado las de hacerle librerías. entender, que hay que tener, bueno, para ustedes son librerías, para nosotros son módulos de la herramienta, o al menos para mí, Correcto. donde yo pueda decir, ok, este flujo para ustedes, o para la gente que lo entiende, es completamente viable y esto mostrado como en una pantalla
ya digamos, como la que estábamos viendo de mesa de ayuda, es, ejemplo, esto es un flujo que nos va a dar un camino propuesto por ITS. Entonces yo llego a presentarle a un cliente a decirle, mire, usted entra a la PQR y yo selecciono el destinatario, ¿sí? Envío el correo al destinatario, acá me dice, con copia, sí, va a decir la empresa, yo no tengo que copiárselo a nadie porque hay una sola persona que maneja PQR, entonces no se lo copia a nadie, mochamos esa parte del flujo, ¿sí? Y así, o de pronto acá dice, requiere reasignarse, sí, se reasigna porque hay dos personas que es quienes la responden, no sé, me estoy inventando algo, entonces, pero esto traducido al lenguaje comercial y de compra de cliente es como un look and feel que teníamos al principio con la herramienta de mesa de ayuda, ¿sí? Hay que tener una base con X cantidades de campos que nosotros creamos que generan valor para una pyme, porque esto debe ir enfocado en eso, digamos que vamos a hacerlo nosotros. Y parte del benchmark y parte del estudio de mercados es que también que ellos quieren ver, y a partir de esto tener como una biblioteca básica o tener un módulo básico, y ya si el cliente entra a quitar o a poner, ya eso es de cada cliente. Creo que eso es más o menos lo que Marquito quería como saber. Sí, correcto. Esto, sinceramente, Marisol, está muy chévere. Esta parte está buenísima. No me la imaginé de esta manera. En el mismo software ya el proceso visualmente mostrado, una maravilla. Claro, es que lo que normalmente, Marquito, que yo me imaginaba que esto fuera a quedar es que si yo contrato un módulo, yo contrato ITS proceso, si yo contrato un módulo de mesa de ayuda, de servicio al cliente y de gestión documental, que a mí me aparezcan en esta barra de arriba, no sé, yo estoy hablando bobadas. Acá en vez de que diga configuración, organigrama, formularios, diga mesa de ayuda, yo pique y ponga mi caso, ¿sí? Después no, quiero pedir unas vacaciones, procesos, pido mis vacaciones. Eso es más o menos lo que yo me imagino y llevado a las necesidades de cada cliente y cada cliente que va contratando y se le despliega en el menú principal. Ok, pero arrancamos con las tres básicas que nos está mostrando Marisol. ¿Marisol? Listo, Marisol, adelante. Vale. Marisol. Sí, ya te escucho. Marisol, yo complemento un poco las precisiones que hacían Marco y Julio y te devuelvo como a manera de pregunta. Este esquema que nos estás mostrando, yo quisiera entender de dónde viene, es decir, cómo fue ese proceso de ideación de crear esto que nos estás mostrando, de dónde sale, quién determinó que ese era el flujo, tratando de entender un poquito cómo han llegado hasta aquí. Bueno, digamos que el primer cliente que se tuvo para este tipo de procesos fue Computadores para Educar, y desde ahí se empezó a trabajar toda la parte de gestión documental, donde pues gracias a ese cliente y a la asesoría de una persona que conoce todo el tema de gestión documental, se empezó a definir, digamos, las funcionalidades que debería tener el sistema en la parte de gestión documental, y a definir un proceso, pues el proceso de correspondencia. Entonces ese fue como la base o el primer cliente donde se tomó como una información base. Ya después de ahí pues tuvimos más clientes como la Alcaldía de Marinilla y ahora pues la Agencia Distrital de Infraestructura de Barranquilla, donde se ha venido como manejando lo mismo y se ha llegado como a este proceso final, por así decirlo, donde ya es como la base que se tiene de este proceso de correspondencia. Acá Camilo, tenemos algo, y es que estamos partiendo de tener mucho a que seguramente vamos a necesitar mucho menos, porque en una empresa pequeña la burocracia no es tanta y los procesos no son tantos. Entonces una sola persona
puede hacer muchas cosas y ya se van a evitar un montón de salidas y de, no sé, como de procesos más amplios. Entonces, empezar con este flujo así de grande, a mí se me hace que va a ser gigantesco para una pyme y ellos mismos se van a dar cuenta y van a empezar a achicarlo, y eso nos vamos a dar cuenta de pronto cuando hagamos nosotros la investigación de mercado, lo que se necesita, inclusive se va a achicar de pronto un poco más cuando se realice el piloto. Sí, sí, digamos que la densidad del flujo y la dimensión del flujo depende de varios factores, pero coincido contigo, es decir, eso parte también de la simpleza de los procesos de cada pyme y creo que ahí nos vamos a encontrar procesos muy simples y no creo que tengan una complejidad pues que implique un mapeo de proceso muy complejo. Eso tendremos que verlo, pero coincido contigo en principio de que seguramente van a ser bastante lineales y simples. Yo le tengo otra pregunta a Marisol. De los tres que nos vas a mostrar, ¿alguno está atado a una reglamentación tipo gestión de calidad o que se tengan que hacer por obligación determinados pasos en un proceso? No, realmente no. ¿No? No, señor. Perfecto. Listo. Eso también facilita las cosas. Adelante. No te interrumpimos más para que sigas adelante. Bueno, listo. Entonces ya como tal este es el flujo, ya la ejecución, digamos, de este proceso de correspondencia. Veamos entonces que inicia con los datos de radicación. Entonces, la persona de ventanilla debe diligenciar primero los datos del remitente, donde debe diligenciar cédula NID, no aplica. Después de eso debe digitar el número de identificación o NID. Y una vez digitado este número de identificación, acá entonces el sistema, si ya fue un remitente recurrente, por así decirlo, que ya se ha registrado anteriormente, me trae por defecto pues toda la información relacionada, el nombre, la empresa, bueno, toda la información de ese remitente. Si es un nuevo remitente, entonces pues debo diligenciar todos estos campos para registrarlo en esa base de datos de remitentes. Entonces el número de identificación es como esa llave que tiene el sistema pues para traer, digamos, ese usuario o ese remitente ya creado con anterioridad. Después de eso entonces tenemos los datos de radicación. Bueno, acá diligenciamos el asunto, diligenciamos el número de folios, diligenciamos la guía courier, que si en este caso esta correspondencia llegó por una empresa de mensajería, entonces acá diligenciamos ese número de guía y por qué empresa llegó, si es el caso. Acá tenemos un campo de observaciones, si se requiere incluir alguna observación a esta correspondencia, y acá seleccionamos entonces a qué dependencia va dirigida en este caso. Bueno, desde aquí entonces también se tiene la opción de poder diferenciar en este caso si es una PQR o si es una radicación de oficio, para que el sistema ya me diferencie que es una PQR, que se está registrando es una PQR y pues ya tome como tal o se dispare ese proceso de PQR y no como tal de una correspondencia. Acá guardamos la información, entonces... O sea, acá en este módulo, Marisol, hay 2 en 1. ¿Puedes bajar un momentico, porfa, la pantalla? ¿Ahí se unen dos procesos? Sí, es que eso era lo que estaba, porque una cosa es la gestión documental que yo tengo interna de mi compañía y otras son las PQRs que son las que me llegan de afuera, ¿sí? ¿Puedes bajar un momentico para ver el título del módulo de la biblioteca? Correspondencia de entrada. O sea, esto es, acá es
así llegue una factura por pagar, así llegue una tutela, así llegue lo que sea, esto es un tema de correspondencia de entrada. Ujú. Sí, digamos que es la, pues, Entonces, realmente serían dos procesos. lo que pasa es que, digamos, acá llega dado el caso, digamos, una PQR también se puede recibir en forma física, ¿no? O sea, dado el caso de que quieran radicar como tal Sí, claro. una PQR, ¿cierto? Entonces, no solamente por la página web. Para que el sistema pueda diferenciar que es una correspondencia de entrada a que es una PQR, porque pues el sistema en sí para el sistema esos son dos procesos diferentes, ¿no? O sea, el de PQR es un proceso definido y ya la correspondencia es otro. Entonces, para que ya se diferencien esos dos procesos y se dispare ya el proceso de PQRs, al momento en que, digamos, la persona ve que es una PQR lo que se está radicando, entonces, para que no entre como un radicado normal, por así decirlo, y si ya se le dé gestión como tal de una PQR, se tiene este campo para poderlo diferenciar. Entonces, acá me muestra si es una radicación o si ya es una petición que es reclamo o solicitud. Eso con el Marisol, fin. Bien. qué tan difícil o qué tan fácil es? Porque te quiero decir que el tema de manejo de PQRs es un tema que adicional, aparte de que lleguen y entren, y ya es un tema de tabulación, bueno, tiene de fondo un montón de cosas que yo sé que si hacemos algo a conciencia para generar valor en ese, pues esto es prácticamente un departamento de servicio al cliente manejando PQRs. ¿Qué tan factible es como separar las PQRs de la gestión documental o de la gestión interna de documentos de la empresa? Bueno, pues no sé, ahí tocaría revisar porque ya es, digamos, este formulario se ejecuta de forma automática, por así decirlo. O sea, este formulario no es un formulario creado desde la parte de formularios del sistema, sino es un formulario que ya maneja el propio sistema internamente para la parte de correspondencia. Entonces, todos estos campos ya están definidos así. Ya, por ejemplo, si el cliente dice, no, yo no necesito, en este caso, definir si es una PQR o no, o bueno, no es necesario como tal registrarlo desde esta parte, pues ya se define qué campos se deben eliminar o, bueno, en su caso, agregar. Pero, pero pues Yo, sí, es yo algo que se debería para, definir. para mí, no sé si para ustedes, muchachos, el tema de PQRs para mí es un tema que ahora casi todas las empresas se quieren eh, certificar en ISO, bueno, en lo que necesiten certificarse, y el tema de PQRs es como su talón de Aquiles, porque ahí es por donde se van las certificaciones muchas veces. Yo no sé si pudiéramos hacer, y ustedes estén de acuerdo, hacer un ejemplo con que sea una PQR y a dónde va esa información y cómo llega, porque la forma en la que llega para la gente que maneja las PQRs es donde podemos generar valor en una empresa. ¿Cómo vamos a poderle dar ese valor para que maneje fácilmente esa información? Sí, completamente de acuerdo. Y De la acuerdo. otra pregunta que yo haría es, de ese, Marisol, de ese proceso de la PQR, ¿también tienes un flujo? Sí, de eso ya se tiene un flujo definido. Qué chévere, súper bueno. Bueno, es que la idea, digamos, sí, una cosa es, digamos, el registro de la PQR desde esta parte de la correspondencia y la otra es ya cuando se diligencia como tal, por ejemplo, el formulario externo, donde ya también le llegaría pues esa información a la persona responsable de hacer todo el tema de revisión y asignación de esos trámites, ¿no? Entonces, por este lado, digamos de la correspondencia, me muestra, bueno, o me permite definir si es PQR o no. También esto con el fin, por ejemplo, acá tenemos un menú específico para las PQRs radicadas. Entonces, desde acá me va mostrando, bueno, creo que acá no hay ejemplos todavía, pero me va mostrando, digamos, el origen, ¿no? Desde dónde vino esa PQR, si fue una radicación
de correspondencia o si fue por la página web, y pues me va mostrando todo como el estado de esa PQRs, si ya está en ejecución, si ya se fue terminado, pues se dio trámite esa PQRs, quién fue el responsable de darle respuesta a esa PQRs, la fecha de finalización. Entonces acá me van listando, digamos, toda como la trazabilidad de esa PQRs. Entonces por eso se hizo esta parte de que desde la radicación pues me permita poder categorizar si es una PQRs. Listo. O sea, este proceso es correspondencia. Correspondencia. Y una de los datos de entrada puede ser una PQR, simplemente. Uh-huh. Sí, porque es que digamos Perfecto. o sea, desde la radicación de una correspondencia se pueden disparar diferentes procesos, ¿cierto? Entonces, por eso, no solo, bueno, ahorita, por ejemplo, solo tenemos el de PQRs, la conexión con el proceso de PQRs, pero, por ejemplo, si es una factura o, bueno, si es una cuenta de cobro, entonces, si ya se tiene definido y se tiene automatizado ese proceso para esa parte, entonces, para pagos y demás, entonces, tener la opción, digamos, de poder disparar ese proceso, de que se inicie ese proceso desde la propia correspondencia, ¿no? Esa es como la finalidad de esta funcionalidad. Correcto. En este caso, pues, por Tú ahora tienes solo... un ejemplo aquí. Dime. Aquí podrías tener un ejemplo de una factura que llega. No, eso era lo que te decía, por ahora solo hemos ¿No? manejado las PQR, o sea, ese desarrollo es reciente, es algo nuevo que se hizo y se hizo pensado precisamente en la necesidad de un cliente para el tema de las PQRs. Entonces, por eso hasta ahora solamente tenemos Ya. como este ejemplo, por así decirlo, para el caso de las PQRs. Pero pues la idea es esa, ¿no? O sea, como la Correcto, pero funcionalidad de ese desarrollo. correcto, pero en las casillas, digamos, del tipo de documento, en esta captura de datos, ahí sí se dice, puede ser factura de compra, puede ser nota de débito, nota de crédito, PQR, etcétera, etcétera. Ujú. Sí, ya digamos la diferencia sería, bueno, este campo se hizo específicamente para las PQRs, pero ya digamos el momento de hacer la asignación, bueno, sí, de hacer la asignación e iniciar el proceso, ya el sistema me permite definir definir qué proceso voy a iniciar, ¿no? Dependiendo del tipo de correspondencia que estoy ingresando. Pero pues es algo que se Claro, puede parametrizar. porque digamos que este software pues no es un software que abarque el software, digamos, de facturación, el software de compras, el software de todas esas cosas. Lo que le manda es avisos al área respectiva que llegó un documento. Eso es todo. Hasta allá llega. Sí, o sea, digamos que la idea sería esa, o sea, digamos, hay una iniciativa también que tenemos, o un proyecto, es todo el tema de los procesos contables, ¿no? Entonces, ahí, bueno, ya se definieron unos flujos de más o menos cómo serían los procesos. Entonces, la idea sería esa, si digamos vemos que es una solicitud de compra, o bueno, no sé, una cuenta de cobro, dependiendo de lo que sea. Entonces, acá la persona de ventanilla lo único que hace es registrarla, ¿cierto? Ya lo que Sí. ella debe hacer es mirar qué proceso se va a iniciar dependiendo de la correspondencia que se recibió, ¿no? Entonces, si es compras o bueno, dependiendo de los procesos que se tengan, y ahí iniciar ese proceso. Al momento que se inicia, pues ya le llega pues al usuario responsable la actividad que debe ejecutar, ¿no? Entonces ya como tal pues arranca el proceso. Ya es diferente que obviamente sabemos que pues para cada una de esas actividades que maneja pues el usuario debe ingresar a otros sistemas, ¿no? Al software contable, bueno, las diferentes actividades que ya maneja por fuera del sistema, por así decirlo, pero la idea es que dentro del sistema queden como los registros o las evidencias de ese trabajo que se está haciendo, ¿no? Entonces permitiendo cargar. Ese es el, perdón, Marisol, ese es el gran valor de una aplicación o de un software de gestión documental. Que yo como Uh-huh. analista de mercadeo me llegue por el sistema mi factura, yo le doy el visto bueno, pero de una vez le rebota a mi jefe
él le da el visto bueno. Cuando el jefe de área da el visto bueno, llega a finanzas para pago, finanzas da el visto bueno, se va a contabilidad para su contabilización dentro de la empresa, y de ahí apenas se da el visto bueno, llega a tesorería y no se manejó ni un solo papel. Y todo quedó digitalizado con tiempos, con movimientos, con aprobaciones de absolutamente todo. Y no se tuvo que imprimir ni se tuvo que hacer ningún proceso presencial. Eso es lo que vale oro en este momento de lo que está pasando en el mundo y de las empresas pequeñas, porque nadie lo tiene. Entonces, ¿qué está pasando? Que les toca esperar a que el gerente de la empresa venga y firme la factura, porque si no, no la pagan. Mientras que si llega un sistema, el gerente de la empresa desde su casa las va a aprobar. Exacto. Sí, esa es la idea y eso fue algo que se visualizó hace un tiempo, sobre todo para ese tema contable, ¿no? Entonces, la idea también, bueno, en eso creo que ha quedado un poco en stand-by, pero sí se tiene como esa iniciativa de sacar esos procesos también como parte de, podría ser parte de la librería de procesos contables. Y la idea es Pero esa. yo les digo algo y yo creería, dentro de mi humilde opinión, que ese sería el caballito de batalla. O sea, que sería para mí lo que más se debería promocionar. El Inclusive producto mucho más estrella. que, sí, inclusive más que una mesa de ayuda, porque era lo que hablábamos. Una pyme con mesa de ayuda, hay muy Sí. pocas. Gestión de PQR sí hay, pero darles esa facilidad, que su documentación esté en línea, eso es darles un plus grandísimo. Ujú. Sí, digamos, detallar muy bien el proceso de pago de una factura sería fabuloso. Sí, sí, esa es como la idea. Pues ya tenemos definidos los Ya, procesos. Lo que no se ha podido hacer es como tal la implementación dentro del sistema. Digamos que, bueno, por todos estos otros proyectos no hemos podido como tal hacer como el flujo del proceso, las pruebas necesarias y como la revisión detallada del proceso para ver específicamente pues si ya está acorde, digamos, también pues a toda la normatividad también que se tiene, digamos, contable y demás. claro. Una pregunta, Marisol. Eh, si como ya estoy captando como la idea de cómo funciona este software muy a grosso modo, eh, una vez se defina el proceso, el esquemita que nos mostraste para el caso de correspondencia, lo que queda es que ustedes lo hagan vía programación. ¿Qué te refieres con vía programación? Sí es, o sea, que ustedes, eso que pusieron en el diagramita ese de flujos, imaginémonos que en este momento yo fuera el cliente y tú fueras la asesora y yo le digo, Marisol, ¿sabes qué? Yo ya tengo claro en mi cabeza cuál es el procedimiento que debe hacerse para el pago de una factura desde el momento en que llega. Ujú. Entonces, te lo voy a describir. Llega el documento, pasa esto, pasa aquello, pasa lo otro, pasa no sé qué. Tú lo puedes ir creando a medida que él te lo va explicando con base en las herramienticas que había de los cajoncitos y los botoncitos de proceso. Sí, pues digamos, generalmente lo que se hace es capturar esa información. Obviamente primero se hace, bueno, como un registro, ¿no? Entonces hay un formato donde se registra todo, cada campo lo que tiene, cada actividad qué campos tiene y bueno, quiénes participan, los usuarios que participan y demás. Una vez, o O sea, no sea, se se hace como, documenta la cosa. sí, se documenta el proceso, ya lo trabajo sobre la herramienta y ya lo otro es presentárselo al cliente. O sea, nunca hemos trabajado como en caliente directo sobre la herramienta, porque pues la idea, No, no, digamos, no, lo entiendo. ujú, Lo entiendo que hay que hacerle, digamos, como una depuración y agregarle cositas y ponerlo como debe ser. sí, Pero una vez ya lo tienes listo y verificado que sí, ese es el proceso, ya tienes definidos los campos, tienes todo, tú de ese documento, digamos, final de donde depuraste la información que te dio el cliente del proceso,
tú ya puedes crear el flujo en ITS procesos y ya conecta todo lo que debe conectar, Sí, o claro. tienen que hacer una programación adicional. Bueno, lo que va adicional de la parte técnica ya es configuración, digamos, para el tema de notificaciones, ya es algo, una programación técnica de una tarea programada, es como lo único, porque ya de resto, teniendo los campos del formulario, teniendo el flujo del proceso, pues se hace la parametrización de cada una de las actividades y ya se hace las pruebas o la ejecución del proceso, que ya sería lo que estamos viendo de los formularios finales. O sea, esto, correcto. O sea, si estoy bien, antes de hacer este proceso, ya en ITS Soluciones, o proceso, esta aplicación, debo haber creado lo que tú dices de todas las dependencias internas de la empresa para saber quién es quién y a quién le mando qué. A quién Exacto. le mando qué. Exacto, sí, digamos lo primero que se hace, o sea, bueno, digamos si yo ya tengo toda la información del proceso, lo primero que se hace es la creación de usuarios, o sea, quiénes son los usuarios que van a participar, Correcto. los grupos de usuarios, si hay grupos de usuarios que, bueno, van a ejecutar ciertas actividades en específico, o si se va a manejar por dependencias, entonces, pues, crear el organigrama y asociar los usuarios a cada dependencia. Una vez eso, entonces ya paso al flujo del proceso a crear como tal el modelo, ¿no? Entonces aquí voy, bueno, creando el flujo, las actividades que tienen, las decisiones que tienen, bueno, cada uno de los elementos que necesito. Y después de eso ya paso Y como ya tal es al operar. formulario. Sí, ya paso, digamos, a la creación del formulario. Entonces yo sé que, por ejemplo, Oh, habíamos maravilloso. definido de que en esta actividad, bueno, se necesita un campo texto y un campo adjuntar, por ejemplo, solamente. Entonces ya en el formulario se crea. Una vez creado en el formulario, pues ya lo parametrizo dentro de la actividad. Entonces, si yo ingreso acá a la actividad, me va a mostrar, digamos, todos los campos asociados al formulario de este proceso. Y lo que les decía, ahí defino, bueno, para esta actividad Listo. solo va a haber este, y qué es lo que se va a ver, pues, en la ejecución final. Y ya, pues, se entraría a hacer pruebas y a Claro. ejecutar como tal el proceso con el cliente. Pues, para irlo ajustando, porque Listo. pues sabemos Entonces, que... la última pregunta, Ujú. porque ya se nos agotó el tiempo, es la siguiente. ¿Ustedes tienen documentado un proceso de ese tipo contable con alguna empresa real? ¿Han hecho pruebas con empresas reales? No, de la parte contable no. Lo que te decía, solamente vamos en la parte de levantamiento de información de los procesos. O sea, no hemos podido llegar a la implementación, digamos, dentro del sistema y a las pruebas como tal. Tenemos solo el Correcto, levantamiento de pero información. digamos que O el sea, levantamiento de información del proceso en una empresa, ese sí ya lo hicieron. sí, pues de hecho tomamos ITS Soluciones. O sea, no es que un cliente nos haya pedido eso, sino fue como una iniciativa por parte de Eduardo de que él dice lo mismo. O sea, yo sé que en toda empresa los papeles se pierden y las facturas y que toca esperar hasta que X la revise. Bueno, todo el tema que tú mismo nos mencionabas. Entonces él por eso dijo, sería importante poder automatizar esos procesos y sobre todo pues para las pymes es algo Correcto. que siempre podría funcionar. Entonces lo que hicimos fue hacer el levantamiento de información de los procesos y del flujo del proceso, que es lo que tenemos hasta ahora. O sea, no hemos podido avanzar en el tema, digamos, ya de plasmarlo dentro de la herramienta o configurándolo dentro de la herramienta. Listo. Entonces, ¿quién dentro de ITS, dentro de la empresa, quién es la persona que se ha dedicado a hacer ese levantamiento de proceso? Yo soy la persona que lo he hecho. ¿Solamente tú? Sí. Bueno, pues ya, Ok. digamos, hemos tenido, en el caso específico de los procesos contables, pues hemos tenido sesiones con el contador, con Eduardo, y ahí pues se hace todo el tema del levantamiento de la información y ya soy yo quien consolida la información y hace todo el tema, digamos, de unificar y presentar la información. Por ejemplo, si lo pusiéramos en términos de porcentaje, para tener ya bien documentado el proceso,
¿en qué porcentaje va de ese que han ido trabajando al interior de ITS? Yo creo que está como en un 60%. ¿60? Sí, más o menos. ¿Y cuánto tiempo le han invertido? ¿En No, horas más o menos? realmente muy poco porque realmente solo hemos tenido 3 sesiones. O sea, no sé. ¿De Sí, 3 una hora cada sesiones una? Por no, ahí? de 2 horas. 2, 3 horas aproximadamente. De 2 horas. O Sí, sea, en 10 horas pueden documentar ese proceso. sí, sí, claro. Palabras más, palabras menos. O sea, 6 horas, 60%, 10 horas, 100%. Una regla de 3 sí sencillita podría ser. Básicamente, sí, señor. Más o menos. Más o menos. Ujú. O sea, y lo que falta es, digamos, el envío final como para tener ese proceso documentado. Sí, sí, porque, bueno, el contador Listo. tenía que hacer unas revisiones y como que ahí se quedó el tema y ya después salieron otros proyectos y como que todo quedó ahí en La idea stand-by. es meterle nosotros gasolina a ese tipo de revisiones. Ujú, vale. Vale, listo. Muchísimas gracias. La sesión muy productiva. Vale. Entonces, mañana nuevamente nos vemos 8 a.m. Sí, sí, señor. Mañana entonces ya podríamos revisar de pronto los flujos completos de correspondencia, de PQRs, y de pronto si acaso revisar como la información que se tiene de lo de la parte contable, por si pues por si la Listo. quieren de pronto mirar. Estupendo. Bueno, Ujú, va. fabuloso. Fabuloso. Sería ideal. Listo, Marisol, muchas gracias. Bueno, a ustedes muchas Muchas gracias, gracias. Marisol. Muy amable. Bueno, chao, Muchas, chao. muy Ok, interesante. que esté muy bien. Gracias, Chao. que estén muy bien. Hasta luego. Chao.